tardes, mis queridos educandos. Hoy vamos a continuar el tema de los números reales. Vamos a trabajar en esta oportunidad los números racionales. Recordemos su definición y vamos a trabajar sus características. Muy bien, vamos a trabajar los números racionales. ¿De dónde partieron los números racionales? ¿De qué necesidad? ¿Por qué el hombre construyó los números racionales? Para representar partes de una unidad o partes de un todo. Por ejemplo, el ejercicio que planteamos fue si, bueno, entre tres personas van a pintar un muro partes iguales. Pues bueno, aquí está el muro, entonces lo dividimos en tres partes iguales. A cada uno le corresponde uno de ¿cuántos? De tres, un tercio. Bueno, este tipo de número es lo que llamamos los números racionales. ¿Cómo se define un número racional? ¿Cómo? ¿O cuáles son los números racionales? Son todos aquellos números que se pueden expresar como el cociente o la división de dos números enteros. Miren, en este caso, el 1 es un entero, el 3 es un entero. Entonces, esto es un número racional. Esta sería su representación gráfica. De un todo, el denominador me representa las partes en las que se divide. Si tenemos un tercio, quiere decir que tomamos un todo y lo dividimos en ¿cuántas partes? En tres. Si te dicen, por ejemplo, 3/5, entonces de un todo, por ejemplo, puede ser una torta, la partimos en ¿cuántas partes? 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a asumir pues que todas tienen la misma área. ¿Cómo represento yo? ¿Cuántas selecciono? 3. Gráficamente, esta sería la representación, ¿ok?, de 3/5. Esos serían entonces los números racionales. Y trabajamos. Entonces, a ver, entonces el menos 2/3 es un racional. Sí, porque tanto el menos 2 como el 3 son números enteros. Hablamos del 2. El 2 es racional. Sí, porque todos se pueden representar sobre 1, ¿cierto? Entonces cumplirían como el cociente de dos números enteros. Hablamos del 0. También es racional. Hablamos, por ejemplo, raíz de 4. Que todas las raíces exactas son racionales. ¿Ok? Ahora, raíz de 3, por ejemplo. No, porque su raíz no es exacta. ¿Listo? Entonces, esto ya pertenece a los números irracionales que los vamos a trabajar más adelante. Muy bien. Ya identificamos, pues entonces ahora vamos a representar, por ejemplo, en vez de, aquí estamos representando la unidad en qué tipo de fracciones, en quintos. Acá, en tercios. En nuestro sistema, el que manejamos nosotros, en el sistema decimal, lo manejamos en qué unidades, en cuántas partes, en 10. Explico. Por ejemplo, yo tengo el 1,2. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una unidad. Tengo aquí la recta numérica. Va a graficar la recta numérica. ¿Listo? Aquí está el 0. Voy a dividir la recta numérica en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Aquí vaya ¿cuánto? El 1. ¿Sí me estoy haciendo entender? Vamos a dividir las unidades en ¿cuánto? En 10. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la que sigue acá? ¿Cuál es la que sigue acá? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por aquí ya iría ¿cuál? El 2. Entonces, 1,2 es ¿cuántas unidades? 1. ¿Y cuántas décimas? 2. 1,2 sería acá. Este sería el número 1,2. Entonces, los racionales se relacionan con los decimales, ¿ok? En el sentido que el número que sigue me representa las décimas. Si tiene dos cifras, por ejemplo, 3,25, aquí ya estamos hablando de ¿qué? Centésimas. O sea que tiene 25 centésimas. ¿Ok? Estos
se asocia a los números mixtos. ¿Recuerdan el número mixto? Por ejemplo, 3 un cuarto. ¿Cuántas unidades? 3. ¿Y qué fracción? Un cuarto. ¿Cómo se convierte el mixto? Recordando, ¿cómo se convierte el mixto a fracción? ¿Cómo se hace? ¿Cómo convirtamos? Esto es un mixto. Esto es lo que llamamos un número mixto. ¿Cómo convertimos este número mixto a fracción? 3 por 4, 12. Y le sumo el de arriba. 3 por 4, 12 y 1, 13 cuartos. Ven, miren. Relacionar los mixtos con los números decimales. 1,2 quiere decir que antes de la coma es la parte entera. Después de la coma, si es una cifra, es la parte decimal. Si es 2 cifras, es la parte centesimal. Si es 3 cifras, milésima. Hablemos más bien. Si yo tengo una sola cifra después de la coma, es porque son décimas, 2 décimas. Si tengo 2 cifras después de la coma, es porque son centésimas. Y si tengo 3 cifras después de la coma, es porque son milésimas. Muy bien, continuemos. Entonces, ¿qué otras características tienen los números racionales? Por ejemplo, si yo tengo el número racional 1/8, esto me da 0,125 al dividirlo. 0,125. Quiere decir que este 0,125, ok, es un número racional. Pero antes concluyamos. Entendamos que cuando hablamos de números decimales, estamos hablando de números racionales que tienen como denominador ¿el qué? ¿En cuántas partes lo dividí? En 10. Entonces quiere decir, por ejemplo, yo tengo el 1,2 que tengo. ¿Cuántas unidades? Una unidad. ¿Y cuántas décimas? 2 décimas. Si yo lo represento en la recta numérica, sería, me tocaría dividir las unidades en cuántas partes? En 10, desde aquí llegaría a una unidad, ¿cuántas décimas? 1 y 2, aquí quedaría el 1,2. Muy bien. Entonces ahora sí, bueno, quiere decir que los números decimales, ok, son racionales. No todos. Tienen que tener una condición. ¿Cuál es? Que sean finitos. ¿Cómo así que finitos? Que se acabe. Este número escríbalo, 0,125. Sigue de ahí en adelante. No, pero en cambio, ojo, hay otros números que son infinitos. Por ejemplo, si yo tengo 1,1 dividido 3, ¿esto es un número racional, sí o no? Claro, ¿cómo que no? En el numerador es un entero, en el denominador es otro entero. Muy bien. Un tercio es igual a .333333. Esto es lo que llamamos números ¿qué? Infinitos. ¿Ok? Entonces tenemos que tener claro presente, ojo, cuáles son racionales y cuáles no. Los números racionales son los que son finitos o los que son infinitos pero periódicos. ¿Qué quiere decir periódicos? Que siguen y siguen. Que se repite. ¿Qué quiere decir periodo? Que se repite. Entonces aquí, ¿quién es el que está repitiendo? El 3. O sea que el periodo de este número no es el número de cifras que se está repitiendo. ¿Cuántas cifras está repitiendo? Una. ¿Cuál? El 3. ¿Ok? Es periódico. Este número es periódico. Este número es periódico. Y el periodo es 1, porque es el número de cifras que se repite. Por ejemplo, si yo tengo 3,25, 25, 25 y sigue, ese número es periódico. No se repite, pues. 25, 25, 25, 25, 25. Quiere decir, pues primero que es periódico, porque se repite de 2 en 2. O sea, quiere decir que el periodo es 2. No es el cifra, no es el número como tal, sino el número de cifras. ¿Cuántas cifras se repiten? 2. ¿Aquí cuántas cifras se repiten? Una. Otro número, puede ser el 2,625, 625, 625 y sigue. Aquí es periódico.
periodo? 3. Todos estos números, ojo, ¿cuáles? Que son finitos, para que se acaban, y que son infinitos, pero periódicos, son racionales. Los demás, ¿cómo son? Irracionales. Por ejemplo, pi. ¿Ustedes recuerdan el número pi? Pi. ¿Cuánto vale pi? Pi. 3,14, 16, 31, sigue, infinito. ¿Este número infinito es racional? No, este número es un irracional. ¿Listo? ¿Me hice entender, mis queridos educandos?